la Asamblea que se recibieron propuestas de modificación que suscriben diputadas y diputados de diversos grupos parlamentarios. Pido a la Secretaría dar lectura a la primera de ellas. Debe decir transitorio, artículo 6, transitorio, dice. Permítame un segundo, diputada secretaria. ¿Con qué objeto, diputada Marta Tagle? Es que me entró la duda porque la secretaria estaba leyendo la minuta que proviene del Senado con respecto a diferentes modificaciones en materia de violencia política y no se le dio trámite. Entonces, saber, en el orden del día aparece como a discusión. Quisiera saber, no se le dio ningún trámite y pasamos a otro tema. Quisiera saber el trámite que se le está dando. Sí, exactamente. Se notificó de recibido, pero dado que en una etapa posterior de la sesión se va a solicitar, se le dispensen los trámites, no se turnó a comisión. Es por eso que no se le dio ningún trámite, sino solamente se informó que la recibimos. De acuerdo, presidenta, gracias. Antes de que continúe la Secretaría, les informo que con el fin de agilizar el procedimiento de discusión de los dictámenes y de conformidad con el acuerdo tomado entre la mesa directiva y los coordinadores de los grupos parlamentarios, se instruye a la Secretaría para que reciba por escrito las intervenciones de los grupos parlamentarios y se inserten en el diario de los debates. Continúe la Secretaría. Sí, señora presidenta. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del reglamento de la Cámara de Diputados, quien suscribe somete a consideración del Pleno de esta soberanía la siguiente modificación al artículo 6º transitorio del dictamen de la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal para el fomento y protección del maíz nativo, para quedar como sigue. Dice, transitorios, artículo 6º, las obligaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente decreto se sujetarán a la disponibilidad presupuestaria de los ejecutores de gastos responsables para el presente ejercicio fiscal. Y debe decir, transitorio, artículo 6º, las obligaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente decreto se sujetarán a la disponibilidad presupuestaria de los ejecutores de gastos responsables para el presente ejercicio fiscal, y se le agrega ahí, y los subsecuentes, por lo que no se autorizarán recursos adicionales para tales efectos. Suscribe el diputado Roque Luis Ravelo Velasco. Es cuanto. Consulte la Secretaría en votación económica si se admite a discusión. En votación económica se pregunta a la Asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidenta. No habiendo quien haga uso, sí se admite a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra, consulte la Secretaría en votación económica si se acepta. En votación económica se pregunta a la Asamblea si se acepta la propuesta de modificación. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Gracias. Los diputados y las diputadas que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidenta. Se acepta, intégrese al proyecto de decreto. Pido a la Secretaría dar cuenta con la segunda propuesta de modificación. Debe decir al artículo 2. Bueno, las siguientes modificaciones a la fracción primera del artículo 2 y al artículo 12. La propuesta es, debe decir, artículo 2, para los efectos de esta ley se entenderá por, primero, numeral primero, bancos comunitarios de semillas de maíz nativo, los centros de producción, selección, conservación y distribución de semillas de maíz nativo que tienen por objeto su preservación y administración de forma colectiva para su producción mediante sistemas tradicionales. Y la modificación al artículo 12 dice, debe decir, la SADER, la Semarnat,
La Secretaría de Cultura y la CONAM identificarán conjuntamente las áreas geográficas en las que se practiquen sistemas tradicionales de producción de razas de maíz nativo, con base en la información con la que cuenten en sus archivos o en sus bases de datos, incluyendo las que proporcionen, entre otros, productores, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad y la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados. Las secretarías a que se refieren en el párrafo anterior establecerán las medidas necesarias para fomentar la sustentabilidad de los sistemas tradicionales de producción de maíz nativo en las áreas geográficas identificadas. Suscribe la diputada Irma Juan Carlos. Es cuanto. Consulte la Secretaría en votación económica si se admite a discusión. En votación económica se pregunta a la Asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, Presidenta. Se admite a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra, consulte la Secretaría en votación económica si se acepta. En votación económica se pregunta a la Asamblea si se acepta la propuesta de modificación. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, Presidenta. Se acepta. Intégrese al proyecto de decreto. Consulte la Secretaría en votación económica si el proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. En votación económica se pregunta a la Asamblea si el proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, Presidenta. Suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por 5 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto con las modificaciones aceptadas por la Asamblea. Háganse